revelamos la increíble y conmovedora verdad sobre neandertales y Homo sapiens que nadie conocía. La luna brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo de San Miguel, mientras Daniel, un joven con grandes sueños, trabajaba en el taller de su abuelo, un maestro carpintero. El aroma de la madera recién cortada llenaba el aire y, aunque su hogar nunca tuvo lujos, el amor y la tradición eran el verdadero tesoro que tenían. Daniel, con sus manos manchadas de acerrín, soñaba en grande, quería estudiar en una universidad prestigiosa, algo que se antojaba imposible para su familia, sumida en la lucha diaria por sobrevivir. Un día, en uno de esos típicos atardeceres, su madre, con la mirada perdida y un pesar en el rostro, le sugirió que dejara sus ilusiones. «Esto no es para nosotros, Daniel», murmuró, la voz quebrada. Pero él no podía aceptar renunciar. Desde pequeño, su abuelo le enseñó que el verdadero éxito estaba en la perseverancia y la dignidad de la lucha. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente: «Daniel, todos venimos de un mismo linaje, como neandertales y Homo sapiens. Debemos aprender a vivir en armonía, a luchar por la justicia en nuestra comunidad». Aquella noche, bajo un cielo estrellado que parecía susurrarle secretos, el abuelo de Daniel compartió una revelación que cambiaría todo: «Son solo etiquetas, hijo, los que nos dividen. Lo que importa es nuestro corazón y la lucha por lo que es justo». Esas palabras lo llenaron de una ferviente determinación. Con un nuevo propósito en su pecho, Daniel decidió organizar eventos en el barrio para educar a sus vecinos sobre su historia compartida y romper las barreras de clase que los dividían. Sin embargo, no fue fácil. Muchos lo miraban con escepticismo, algunos incluso se reían de sus inquietudes. «¿Qué te crees, Daniel? Esto siempre ha sido así», decían, y otros simplemente lo ignoraban. Pero él no se rindió. Sabía que la comunidad tenía que escucharlo, que su lucha podría ser un faro de esperanza en medio de la pobreza. A medida que pasaban los días, su mensaje resonó en corazones que habían sido heridos por la injusticia. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El clímax llegó en una reunión comunitaria donde el alcalde, sorprendido por la pasión y dedicación de Daniel, le ofreció una beca para estudiar. ¡Qué momento tan asombroso! Las lágrimas brotaron de los ojos de su madre y el abuelo sonrió con orgullo. De pronto, todos vieron en Daniel una chispa de esperanza, un líder que podía cambiar su futuro. Pero, en medio de la celebración, Daniel sintió que el peso de la decisión lo aplastaba: dejar la calidez de su hogar y su familia por un futuro que parecía tan incierto. Mientras el barrio aplaudía, una nueva crisis golpeó su comunidad. Inseguridades, tensiones y temores renacieron. Daniel se encontraba atrapado entre dos mundos, deseando un futuro brillante, pero anhelando la unión familiar que siempre lo sostenía. ¿Qué camino tomará? ¿Dejará atrás su pasado por un nuevo futuro o peleará por transformar su hogar? El tiempo se le acababa. Daniel miraba a su alrededor, el eco de los aplausos aún resonando en su mente. ¡Qué momento! El corazón le latía rápido. Allí estaban su madre con lágrimas de orgullo, su abuelo sonriendo con esa sabiduría inquebrantable que siempre le había mostrado. Sin embargo, el brillo de la beca, la promesa de una educación superior, se atenuaba ante la inquietante sombra de lo que dejaría atrás. Esa noche, mientras el silencio llenaba su habitación, Daniel se vio rodeado de recuerdos. La risa de sus amigos jugando en las calles, el aroma de las empanadas que su madre cocinaba para todas las familias del barrio, y las largas charlas bajo el viejo árbol que había visto crecer a tantas generaciones. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que parte de su esencia estaba allí,
en el pueblo que había moldeado sus sueños. Al día siguiente, se reunió con algunos de sus vecinos en la plaza central. La luz del sol iluminaba sus rostros, pero Daniel percibía la tensión en el aire. Algunos aún hablaban de lo que había conseguido, otros, sin embargo, mencionaban rumores de que la beca era solo un espejismo. ¿Qué pasará con nosotros?, preguntó Ana, su amiga de la infancia, con un nudo en la garganta. Si te vas, ¿quién nos ayudará aquí? Las palabras de Ana fueron como una espada en su corazón. Él quería volar, quería ser la voz de su comunidad, pero, ¿era todo eso un sacrificio demasiado grande? La lucha se intensificaba dentro de él. Esa tarde, mientras trabajaba en el taller, su abuelo entró y lo encontró aislado, envuelto en sus pensamientos. ¿Qué ocurre, Daniel?, le preguntó suavemente. Sin poder contener las lágrimas, Daniel compartió su miedo. No quería abandonar a su gente, pero tampoco quería renunciar a su sueño. El abuelo le tomó las manos, cálidas y arrugadas, y dijo: «Hijo, a veces el sacrificio más grande que hacemos es el que parece arrebatar nuestras raíces. Pero recuerda, puedes ser la luz que guía a otros, incluso desde lejos. Nunca olvides de dónde vienes». Esas palabras resonaron en su corazón, pero la duda seguía presente. En las siguientes semanas, organizó más eventos, hablaba con más vecinos y comenzaron a surgir noticias positivas. La comunidad despertaba, unida, a la posibilidad de un cambio. De repente, todo cambió una noche angustiosa cuando hubo un ataque de pandillas en el barrio. El caos se desató con gritos y miedo, y en medio de eso, Daniel vio a su madre haciendo lo posible por calmar a los más pequeños. Algo se encendió en él. No podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que debía actuar. Así que propuso una reunión de emergencia para buscar soluciones y proteger su hogar. Las viejas dudas fueron reemplazadas por una determinación férrea. No se trata solo de mí, pensó. Si quiero un futuro, debo luchar por el presente de todos. Mientras el grupo comenzaba a articular sus planes, algo empezó a tomar forma, una idea que podía encender la chispa del cambio que tanto deseaban. Pero justo entonces, un grito cortó la noche: «Daniel, ven rápido». El corazón de Daniel se detuvo. La urgencia en la voz de su amigo Leo lo hizo temer lo peor. ¿Qué había sucedido ahora? Sintió una mezcla de incertidumbre y adrenalina al correr hacia el lugar. La realidad de su comunidad lo estaba enfrentando nuevamente. La pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de afrontar este nuevo desafío y continuar con su misión de esperanza? El camino hacia el futuro nunca había sido tan incierto. Daniel corrió por la calle, las luces parpadeando a su alrededor. El aire se cortaba con la tensión de lo desconocido. ¿Qué le había pasado a Leo? Al llegar, se encontró con un grupo de personas reunidas en torno a un granero viejo que había visto días mejores. Justo en ese instante, el amigo de su infancia emergió del grupo, con sudor en la frente y los ojos desorbitados. «Daniel. Es Javi», gritó Leo con una voz entrecortada. Estaba jugando cerca de la calle y lo atraparon. Unos tipos lo golpearon y no sé qué hacer. El mundo de Daniel se detuvo. Javi era más que un amigo, era como un hermano. La preocupación se aferró a su pecho como un puño. Sin pensarlo dos veces, el grupo se hizo más grande, cada uno mirando a Daniel, esperando liderazgo. Esa presión era abrumadora. «Vamos. Él necesita nuestra ayuda», exclamó Daniel, fuertemente consciente de la responsabilidad que caía sobre sus hombros. Miró a Leo. «Reúne a todos los que puedas. Necesitamos apoyo y rapidez». El paso de las horas se transformó en minutos mientras los jóvenes del barrio empezaban a unirse en un solo clamor: «No más violencia». Coreaban, llenando el aire de valentía. Pero, al mismo tiempo, su corazón se sentía arrugado por el miedo. ¿Podían realmente enfrentarse a esos hombres? A medida que se dirigían al lugar donde había sucedido el ataque, los murmullos de temor se entrelazaban con la determinación.
Nosotros somos más fuertes juntos, decía Daniel para sí mismo, una frase que parecía tener poder en su interior. Al llegar a la esquina donde los incidentes habían sido reportados, se encontraron con un panorama desolador. Javi estaba sentado en el suelo, sus ojos llenos de miedo y confusión. La escena era caótica, y las sombras de los agresores aún parecían acechar. Daniel sintió un impulso de protegerlo, de poner su cuerpo entre Javi y cualquier amenaza que pudiera surgir. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «Lárguense, este es nuestro barrio», una voz grave resonó detrás de ellos. Un grupo de chicos del barrio rival apareció, sus rostros mostrando tanto desprecio como desafío. Todos sabían que estaban lidiando con algo que iba más allá de un simple enfrentamiento. «Esto tiene que parar», gritó Daniel, levantando la mano en un intento por calmar la situación. «No queremos moretones, queremos soluciones». La mirada de los otros chicos se alternó entre la incredulidad y el respeto. Fue entonces cuando Daniel recordó la promesa hecha en su corazón aquella noche. La esperanza de un futuro mejor se construía con cada paso que daban juntos. Sin una estrategia clara, se lanzó a hablar. «Mira, Javi no es nuestro enemigo. Nadie aquí lo es. La violencia no nos lleva a ninguna parte, solo nos quita lo que tenemos. Tengo una idea». Su voz resonaba con tanta sinceridad que la atención se centró en él, incluso los enemigos estaban momentáneamente cautivos. La educación es nuestra arma. Podemos crear un espacio donde podamos hablar, donde nuestras voces sean escuchadas. Daniel sintió como poco a poco los murmullos comenzaban a cambiar. «Es hora de unirnos, demostrar que somos más que esto». Los otros jóvenes comenzaron a mirarse entre ellos, la chispa de cambio empezaba a encenderse. El poder de un plan y de la esperanza florecía en medio de esas sombras, pero antes de que pudieran proceder, alguien del grupo rival disparó una advertencia, rompiendo la tensión que había creado. Fue un recordatorio de que la lucha no estaba cerrada y que la noche apenas comenzaba. Sin embargo, la decisión de Daniel estaba tomada. «¿Estás listo para ser parte del cambio, Javi?», le preguntó, mientras él lo miraba con una mezcla de admiración y alivio. Javi asintió, y por un instante, la tormenta dentro de Daniel se calmó, pero lo que ninguno esperaba era que, justo cuando todo parecía tranquilizarse, un sonido familiar resonara en la distancia, las sirenas de una patrulla. La incertidumbre se apoderó del grupo nuevamente. «¿Ahora qué?», se cuestionó Daniel, sintiendo que la batalla apenas comenzaba. Mientras un nuevo desafío se avecinaba, el corazón de Daniel latía fuerte. ¿Sería capaz de guiar a su comunidad hacia un futuro diferente o la noche terminaría reclamando más de lo que estaban dispuestos a dar? La respuesta se estaba acercando, pero el cambio siempre estaba a un paso de distancia. Las sirenas se acercaban rápidamente, llenando el aire de un sonido que provocaba una mezcla de ansiedad y determinación. Daniel observó a Javi, aún sentado en el suelo, sus ojos reflejando miedo y esperanza al mismo tiempo. La situación se tornaba más tensa con cada segundo. Los miembros del grupo rival se sentían agrupados, como lobos en la oscuridad, listos para atacar si daba una señal. «Necesitamos escondernos», gritó uno de los chicos del barrio rival, mientras varios de sus compañeros comenzaban a dispersarse. Algunos corrían hacia las sombras, como si el simple sonido de la patrulla fuera suficiente para encender su instinto de huida. Daniel sintió que la adrenalina le corría por las venas. No podía dejar que todo se desmoronara. «No, esperen», gritó. Su voz resonaba en la noche, rompiendo el pánico que envolvía el lugar. «No puede acabar así. Debemos quedarnos y mostrar que somos más que esto. Lo que queremos no se logra corriendo». El grupo rival, sorprendido por la valentía de Daniel, se detuvo un instante. Daniel tomó una profunda respiración. «Javi necesita ayuda y no podemos dejarlo solo. La policía puede ser nuestra oportunidad para hablar, para demostrar que estamos juntos en esto». La mirada de Javi se encontró con la de Daniel, y en ella había una chispa. Era su momento. «¿Tú crees, Daniel?»,
¿Qué pueden ver a través de la violencia?, preguntó Javi, su voz temblando. Daniel asintió, con más convicción de la que se sentía en su interior. Mientras tanto, Leo se acercó rápidamente y se situó junto a Daniel, levantando la voz. Sí. Este barrio merece ser escuchado. Queremos un cambio auténtico y necesitamos a la policía para ayudar a Javi. Las palabras de Leo resonaron entre los demás, creando una onda de comprensión compartida. La urgencia de la situación estaba creando un lazo entre ellos, a medida que las luces rojas y azules de la patrulla se reflejaban en las paredes del granero, el grupo tomó decisiones que eran más que valientes. Con miradas decididas, comenzaron a formarse en círculo alrededor de Javi, protegiéndolo. Respiraron hondo juntos, decididos a no dejarlo caer en ese momento más oscuro. Las sirenas se apagaron y 2 agentes salieron del vehículo. Instintivamente, Daniel alzó la mano, la misma que había levantado antes. No queremos problemas. Solo buscamos apoyo para Javi. Las palabras salieron con fervor. La mirada de los oficiales se desplazó entre ellos, notando algo diferente en esta reunión. Más que solo un grupo de chicos, parecía que había un propósito detrás de su unión. Fuera de la calle. Manos arriba. Uno de los agentes gritó lo que parecía un mero reflejo de cómo siempre habían funcionado las cosas. Claro, Daniel no se dejaría arrebatar su momento. No somos el problema aquí. Escúchenos. Javi fue atacado y necesitamos ayuda, no más violencia. Queremos hablar. El rostro del policía se endureció, pero había duda en sus ojos. ¿Pueden hablar entonces? Pero deben hacerlo rápido, respondió, su tono ahora con un atisbo de curiosidad. Daniel tomó aire profundamente. Las preocupaciones y el miedo se combinaban creando una tormenta en su estómago. Esta violencia tiene que parar. No somos animales, somos una comunidad, comenzó, mientras el resto del grupo asentía, creando un frente de unidad. No queremos más peleas. Queremos un lugar donde se nos escuche. Las palabras resonaron en el aire, y aunque la tensión seguía palpable, había un cambio. En ese preciso instante, la comunidad no solo era un grupo de chicos, eran hermanos, padres, amigos. Era verdad, todo era posible. El oficial parecía considerar sus palabras mejor. Mientras tanto, la presión aumentaba. El aire se llenaba de murmullos, un eco de inquietud. Pero el cambio necesitaba una chispa. ¿Sería esta su oportunidad? Necesitamos una reunión, continuó Daniel, sus ojos firmes, atrapando la mirada de todos los demás. Noche tras noche, esto no puede seguir. No son solo peleas. Son vidas. ¿Pueden ayudarnos a construir algo mejor? La atmósfera se enlenteció mientras. Todos esperaban la respuesta del oficial. Está bien, ustedes lo han pedido, dijo, levantando la mano para calmar a su compañero. Haremos una reunión, pero solo si se comportan. Esto no será una pelea. La esperanza brillaba más que antes en el corazón de Daniel, pero el camino no estaba claro. La batalla aún no había terminado y la noche seguía joven. ¿Sería posible realmente hacer una reunión y hablar de verdad? ¿O solo era otro sueño? Se preguntó Daniel, sintiendo que el futuro se mantenía suspendido en el aire. La noche prometía revelar más de lo que habían imaginado, y el cambio era solo el comienzo. ¿Qué pasaría cuando finalmente se abrieran a sí mismos? El silencio que siguió a la proclamación del oficial se sentía pesado, casi tangible. Daniel podía oír el latido de su corazón, resonando en su pecho junto con el murmullo de la multitud, que temía a la vez y deseaba fervientemente que el diálogo empezara. Con una mezcla de esperanza y temor, el grupo se reorganizó, formando un semicírculo alrededor del oficial que había accedido a escucharlos. Javi, sentado en el suelo, intentaba contener la respiración, consciente de que su situación era el catalizador de este momento inesperado. Sus ojos, incluso en la penumbra, brillaban con una intensidad que Daniel no podía olvidar. Esto no es un juego,
comenzó el oficial, su voz grave cortando el aire denso de expectación. Liabilidad y responsabilidad son palabras que deben estar en su vocabulario si quieren ser escuchados. Daniel sintió que el desafío era más que una simple advertencia. Era una puerta entreabierta hacia la conversación que tanto anhelaban. Sabemos que hemos tenido nuestros conflictos, pero esto debe cambiar. Debemos ser un ejemplo de algo diferente, dijo, intentando que sus palabras resonaran en los corazones de aquellos que los rodeaban. ¿Y cómo podemos confiar en que ustedes no volverán a las calles a pelear hasta que se callen las sirenas?, cuestionó el segundo agente, cruzándose de brazos. La mirada escéptica del oficial era una señal de que la desconfianza habitaba aún en sus pensamientos. Porque esto no es solo sobre Javi. Es sobre cada uno de nosotros, respondió Leo, su voz clara y firme. La violencia nos ha dejado cicatrices. Quiero que mis hermanos, que Javi y cada persona en este barrio, sienta que su vida tiene valor. Quiero que sepan que su voz importa. Por eso estamos aquí, para construir, no para destruir. Las palabras de Leo calaron hondo, resonando en los demás, como un eco de futuro. Daniel podía sentir el cambio, el aire fresco de la posibilidad. Se miraron unos a otros, buscando apoyo. Icónicos pero verdades que finalmente podrían cambiar su situación. La conversación dio un giro inesperado cuando un chico del barrio rival se atrevió a hablar. Es verdad, yo también he perdido amigos por culpa de esto. Ya basta. Quiero más que solo sobrevivir, dijo. Las murallas de resistencia en el grupo comenzaron a desmoronarse, las miradas cambiando de hostilidad a comprensión. Esa fragilidad, ese momento en el que todos se abrieron al dolor compartido, era la chispa que había estado esperando. Lo que queremos es co-crear un espacio seguro donde todos puedan hablar, agregó Javi, su voz temblando, pero firme. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos, el que había mantenido su postura más dura, comenzó a aflojar, lentamente. Si realmente quieren una reunión, tendrán que estar dispuestos a colaborar, anunció, generando murmullos entre los chicos. ¿Están listos para hacerlo hoy? Las palabras parecían un grito de batalla en contra de todo lo que habían vivido. La propuesta era atrevida, y Daniel dudó. ¿Estaban realmente preparados para abrirse? Pero cuando miró a Javi, vio en sus ojos no solo miedo, sino un rayo de esperanza. Sí. Respondió con vehemencia. Nosotros estamos listos. Esto es más grande que nosotros mismos. Hoy necesitamos ser escuchados. La claridad en su voz trajo un silencio repentino, como si ese instante marcara el antes y después en sus vidas. La atmósfera cambió, la comunidad comenzaba a tomar un lugar que hasta entonces les había sido negado. El oficial asintió, lento pero firme. Está decidido, entonces. Tendremos una reunión en la plaza central mañana a las 6. No la arruinen. Lean bien lo que significa participación. Y con eso, la noche comenzó a despejarse, pero mientras Daniel sentía que la esperanza crecía, le acechaba una inquietud. ¿Realmente se atreverían a abrir sus corazones y hablar de sus miedos y penas en una reunión tan pública? Mientras todos se comenzaban a dispersar en un murmullo de emoción contenida, Daniel sabía que este sería solo el primer paso. Las calles estaban tan llenas de historia como de resentimiento, y el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Y si no funciona? Escuchó a Javi murmurar mientras se alejaban. La pregunta resonó en el aire, una sombra que no podían ignorar. Pero Daniel apretó el puño, decidido a no permitir que el miedo los dominara. Entonces haremos que funcione, respondió. La determinación en su voz era inquebrantable. La verdad se asomaba en el horizonte, pero las cicatrices aún estaban frescas. Mañana, tendrían que enfrentar no solo su historia, sino también el futuro que deseaban construir. ¿Podrían realmente encontrar la fuerza para superar años de divisiones y crear un nuevo comienzo? El alba llegó con un sudor que empapaba la frente de Daniel. Se sentía como si el sol mismo le estuviera observando, exigiéndole que actuara.
La tierra mojada de la plaza central reflejaba rayos dorados mientras se preparaban para la reunión. Al llegar, vio que las caras del barrio rival también comenzaban a aparecer. Un eco de respiraciones entrelazadas llenaba el aire. Daniel nunca había pensado que ver a esos chicos con quienes había tenido tanto conflicto le causaría un nudo en el estómago, pero lo sentía ahora. Era una tensión cargada de historia y de esperanzas no cumplidas. ¿Y si no vienen?, preguntó Javi, su voz apenas un susurro mientras observaba a su alrededor. Daniel se dio cuenta de que no eran solo los rostros de los chicos lo que importaba, era la valentía de poner un pie adelante y dar este salto juntos. No tienen otra opción, respondió, intentando infundir confianza en su amigo. Hoy hacemos historia. Justo cuando sus palabras salían de sus labios, comenzaron a reunirse más personas, algunos con caras llenas de decepción, otros con deseos ardientes de cambio. El oficial que había hablado la noche anterior apareció, seguido de su compañero. La mirada de ambos era seria, casi desafiante. Sin embargo, había un aire diferente, parecía que entendían que la conversación de hoy era vital. Recuerden, comenzó el oficial, su tono más suave que el día anterior, esto no es solo un intercambio de palabras. Es un compromiso, un verdadero intento de conocer sus historias y escucharles. La multitud ya no era solo un grupo disperso de chicos, era un organismo colectivo. Daniel sintió el pulso de la comunidad, el latido compartido. Y fue entonces cuando Leo, más decidido que nunca, se puso de pie. Miren, dijo, no venimos aquí a señalar con el dedo. Venimos a abrir corazones. La violencia nos ha enseñado qué no hacer. Hoy queremos encontrar cómo podemos construir juntos. Sus palabras resonaron con fuerza, y algunas voces comenzaron a unirse en murmullos de acuerdo, las presentaciones se tornaron un intercambio sincero. Uno de los chicos del barrio rival, un joven llamado Marcos, compartió su historia. Yo perdí a un amigo en este lío. Su vida importaba más de lo que puede parecer. Lo recuerdo riendo, soñando con un futuro. No quiero ser parte de esta guerra más. Su frase fue un latido en el pecho de todos, un recordatorio de por qué estaban allí. Voces surgieron de la multitud, una tras otra, cada historia más desgarradora que la anterior. Las barreras se comenzaron a romper. Daniel miró a Javi, y vio que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Eran lágrimas de tristeza, pero también de liberación. Y en medio de esa tormenta de emociones, el oficial intervino de nuevo. Sus historias importan. Hoy se les da voz. Cada uno tiene el derecho de ser escuchado. Este es solo el principio, necesitamos más que promesas. ¿Están dispuestos a participar en un cambio real y duradero? Al instante, Daniel se dio cuenta de que la respuesta no solo dependía de ellos, sino que era un momento colectivo. Levantando la mano, sintió el peso de todo lo que se arriesgaban a perder, pero en su mente resonaba la frase de Leo, hoy necesitamos ser escuchados. Sí, empezó a gritar un grupo de chicos, y pronto fue una ola de afirmación que llenó la plaza. Sí. Estamos listos para cambiar, cada uno de nosotros. En ese instante, la posibilidad de sanación se adhirió a sus corazones. Daniel respiró profundo, sabiendo que estaban agarrando la antorcha de un nuevo mañana, pero al mismo tiempo había un resplandor oscuro en el horizonte que no desaparecía. Mientras se abrazaban y compartían promesas de un futuro diferente, un grito de miedo rompió el aire. Un grupo de jóvenes, ajenos a la reconciliación, se acercaba a la plaza. Miradas de preocupación reemplazaron la esperanza en los rostros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Javi, con su voz temblando. Daniel sintió el frío correr por su cuerpo. Era un momento decisivo, serían capaces de contener la tempestad que se avecinaba, la paz que habían comenzado a construir estaba a punto de derrumbarse. La pregunta latía en el aire. ¿Podrían realmente sostenerse juntos frente a la adversidad? El grupo que se acercaba se movía con una energía oscura. Eran más que solo un puñado de chicos, parecía que eran un torbellino,
llevando consigo el peso de viejas rencillas. Daniel sintió una presión en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. «Quédense aquí», exclamó Leo, intentando mantener la calma. «Nosotros comenzamos esto, lo terminaremos juntos». Javi aferró la muñeca de Daniel, un gesto que decía sin palabras que temía lo que podría venir. Daniel miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros que lo rodeaban. Viendo la incertidumbre en sus miradas, recordó por qué estaban allí en primer lugar. La lucha por la paz no era fácil, pero era esencial. El grupo rival se detuvo frente a ellos, y el silencio de repente fue aplastante. El líder, un chico de mirada desafiante llamado Alex, dio un paso adelante. «¿Qué creen que están haciendo aquí?», preguntó con tono burlón, sus palabras cortantes. «Esto es una pérdida de tiempo». Daniel sintió como si su corazón latiera con fuerza, sabía que debía responder. «Estamos aquí para cambiar las cosas», dijo, su voz firme aunque algo temblorosa. «Queremos construcciones, no destrucciones. Todos hemos perdido, y estamos cansados de seguir así». Alex se cruzó de brazos, su expresión no cambiaba. «¿Hogar de paz y amor? Me suena a una broma. La vida no es así. Suena ingenuo». «Puede ser», respondió Leo, levantando la voz. «Pero seguimos aquí, somos la nueva generación. Podemos marcar la diferencia». ¿De verdad no quieren probarlo antes de descartarlo? A medida que las voces se alzaban, las tensiones comenzaron a brotar como espinas ocultas. Algunos chicos del grupo de Alex comenzaron a murmurar entre sí, dudando. De repente, un chico de su grupo, que se hacía llamar Ricky, dio un paso adelante. «Yo tampoco quiero seguir así», confesó, su voz temblando, claramente dividido entre dos mundos. «He visto lo que puede pasar. Estoy cansado de solo pelear». Las palabras de Ricky fueron como una chispa en la oscuridad. Daniel sintió la oportunidad latente en el aire. «¿Ves? No estamos tan distantes después de todo», añadió, en un intento por romper las barreras. «¿Y si esto es una trampa? ¿Qué garantía tenemos?», preguntó Alex con desconfianza. Daniel sintió que el tiempo se detenía. «Tal vez no hay garantía. Pero el futuro jamás será brillante si no lo intentamos. ¿Cómo podemos hacer esto mejor, juntos?». El grupo rival comenzó a murmurar de nuevo. Había preocupación, había un deseo por la paz pero también fuego. Leo y Javi se unieron a Daniel, y él sentía que la conexión se estaba forjando entre ambas partes. El ambiente había cambiado. Algunos rostros se iluminaban, pero las tensiones aún eran palpables. De repente, un grito desgarrador resonó en la plaza. «No les crean». Una voz joven, pero llena de determinación, surgió entre la multitud. Era Clara, una de las chicas del barrio. Todos se giraron para mirarla. «No podemos dejar que el miedo nos siga controlando. Esta lucha ya ha hecho suficiente daño. Apoyemos el futuro, no el pasado». Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La determinación de Clara resonaba como una campana. Era un desafío a la lucha más profunda, la de los corazones. «Si él puede hacerlo, nosotros también». «No se necesita mucho para dar el primer paso», susurró Javi. Con cada momento que pasaba, acumulaban más valor. Pero justo cuando creyeron que el diálogo podría abrirse, el grupo rival comenzó a cerrarse nuevamente. «¿Realmente creen que van a cambiar nuestra forma de pensar?», replicó Alex, pero su voz ya no sonaba tan fuerte, la atmósfera palpitaba con la tensión y el coraje de insinuar un cambio. Daniel sentía que estaban en la línea divisoria entre el pasado doloroso y un futuro esperanzador. La pregunta estaba en el aire: ¿podrían esos jóvenes dejar atrás sus viejas rencillas para embarcarse en un nuevo camino juntos? ¿O el temor seguiría siendo más fuerte que el deseo de sanar? Mientras el eco de la última exclamación se desvanecía, una sombra pasó cerca de Daniel. Algo oscuro se cernía sobre ellos, algo que podía interrumpir toda la conversación.
Sin embargo, en ese instante, Daniel ya estaba decidido, no iba a permitir que el miedo definiría su futuro. Pero en el fondo, sabía que la tempestad podía explotar en cualquier momento. ¿Tendrían el coraje de sostenerse uno al otro cuando lo más difícil llegara? El eco de los gritos se acercaba, el corazón de Daniel latía con fuerza. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. La sombra avanzaba rápidamente y se hacía más visible, revelando la silueta de un chico que parecía venir a interrumpir la frágil paz que se intentaba construir. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y temor. Daniel sintió un escalofrío en su estómago, sabía que cualquier movimiento en falso podía provocar una erupción de violencia que desbarataría todo lo que estaban tratando de lograr. «Ya basta», gritó el recién llegado, su voz resonando en la plaza vacía como un trueno. «¿Qué están haciendo aquí, dándoles la espalda a la realidad? Son solo palabras vacías». Era Marco, un viejo conocido del barrio, conocido por su temperamento. La ira en su voz encendió un fuego. La tensión regresó, y los murmullos ensordecían el ambiente. «Marco, escucha», comenzó Clara, pero él la interrumpió sin contemplación. «No, Clara. Tú no sabes lo que se siente perder. Todos ustedes son unos soñadores. Sigan hablando de paz y amor, y verán cómo se los traga la oscuridad». Las palabras de Marco fueron como dagas que cortaron el hilo de la esperanza que se empezaba a tejer entre los dos grupos. Daniel vio en los ojos de Ricky el mismo temor que él sentía. Mientras las sombras se alargaban, la división se hizo más evidente. «Es verdad que hemos perdido, pero eso no significa que debamos seguir en esta lucha eterna», respondió Daniel con el corazón en la garganta, su voz casi un susurro incandescente. «Estar de pie hoy aquí, juntos, es el primer paso. ¿No lo ven? Podemos hacer que esto funcione». Marco soltó una risa burlona. «¿Y qué tienes para demostrarlo? ¿Un par de palabras bonitas? La vida no es una película de superhéroes». La frustración de Daniel arreciaba. Se sentía atrapado, como si estuviera luchando contra una corriente potente. «No es solo hablar, Marco», protestó. «Es la acción que seguimos con nuestras palabras. Si nos quedamos aquí solo luchando, nunca saldremos de este ciclo. ¿No ves que todos estamos cansados de pelear?» El murmullos del grupo rival comenzaron a crecer, algunos comenzaron a asentir, otros mostraban resistencia, pero algo estaba cambiando. Daniel sintió una chispa de esperanza al notar que el corazón de algunos comenzaba a ablandarse. Quizás, solo quizás, había una grieta en el muro de desconfianza. «¿Y si hacemos una prueba?», propuso Clara, su voz resonando con fuerza. «Si dejamos de lado la ira y comenzamos a trabajar en un proyecto juntos. Un evento, algo real que muestre que podemos unirnos y que el pasado no nos define». Las miradas se cruzaban entre ambos grupos. Hubo un momento de incertidumbre palpable, como una cuerda tensa lista para romperse. El silencio fue abrumador, hasta que Alex finalmente rompió la quietud. «¿Y qué sugieres? ¿Qué podemos hacer juntos?». Daniel vio en los ojos de Clara y Javi el mismo deseo de cambiar las cosas. «Podríamos organizar un encuentro, un torneo deportivo que se enfoque en la cooperación y la inclusión. Cada equipo será una mezcla de ambos grupos, así será imposible ignorar nuestra unidad». Quizás eso cambiaría algo, la idea flotaba en el aire, haciendo eco de la esperanza que anhelaban. Sin embargo, Marco seguía con su aire escéptico. «¿Cuánto tiempo más nos tomará seguir jugando a la paz? Solo es un asunto de tiempo antes de que todo esto explote de nuevo», pero hubo un giro inesperado. Ricky, el chico indeciso de antes, dio un paso al frente. «Yo estoy de acuerdo. Es hora de cambiar las cosas con acciones, no con más enfrentamientos. Yo participaré, si eso significa tener la oportunidad de hacer las cosas de otra forma». Cada palabra de Ricky era como una piedra lanzada al estanque, creando ondas en ambos grupos. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, y se notaba que la idea empezaba a germinar. «Lo haré»,
añadió otra voz, una chica del grupo rival que no había hablado antes, y unas cuantas más la siguieron. La tensión que antes parecía un monstruo amenazador comenzó a desvanecerse, reemplazada por una chispa de unidad. Toda la plaza parecía vibrar en una atmósfera distinta, y Daniel sintió su corazón latir con fuerza, lleno de una nueva esperanza. Pero justo cuando comenzaron a verse sonrisas en los rostros, los gritos del pasado resonaron como ecos lejanos. Esto no terminará así. La sombra de la duda volvió a asomarse, y en ese instante, Daniel supo que la batalla por la paz estaba lejos de concluir. ¿Qué más acechaba entre ellos? ¿Cómo harían frente a las viejas heridas que aún tenía su comunidad? Mientras sus miradas se cruzaban, la verdadera prueba estaba en el horizonte, y la pregunta resonaba en su mente: ¿qué tan lejos estarían dispuestos a llegar por la esperanza? Las horas siguientes se convirtieron en una danza de emociones contradictorias. Mientras la conversación continuaba, Daniel sintió cómo la esperanza se entrelazaba con el miedo. Cada palabra pronunciada tenía el peso de historias no contadas y de heridas abiertas que aún sangraban en la comunidad. Los murmullos pronto se transformaron en un verdadero intercambio entre los grupos. Algunos aplaudían las ideas, otros se mantenían a la defensiva, y Marco, con su ceño fruncido, parecía en su propio mundo de resentimiento. «Vamos a demostrar que podemos ser más fuertes juntos», gritó Clara, su voz llena de energía. Un torneo será nuestra oportunidad de unir a todos, y si salen heridos será solo el comienzo de la sanación. Daniel observó cómo algunos de los chicos del grupo rival comenzaban a animarse, formándose pequeños grupos que reían y hablaban de lo posible. Algo en su pecho se aceleró. Sin embargo, el rostro de Marco seguía expresando desconfianza. ¿Y qué pasará después?, preguntó, cruzándose de brazos. Si esto falla, ¿qué quedará de nosotros? Más lenguas afiladas, más peleas. Siempre hay un riesgo, Marco, pero también una oportunidad, replicó Javi, esperando hacer vibrar alguna cuerda en el corazón de Marco. Ya hemos vivido lo peor. Este es nuestro momento de escribir una nueva historia. A medida que la conversación crecía y los planes tomaban forma, Daniel comenzó a actuar. Propuso formar equipos para organizar el evento, cada uno liderado por un miembro de cada grupo. Se estaba gestando una idea, un verdadero esfuerzo por solidificar la conexión que había empezado a florecer. Sin embargo, un sentimiento difícil de ignorar envolvía la plaza. La decepción, los recuerdos de pérdidas, el miedo a volver a caer. Eran sombras que seguían acechando. Mientras discutían detalles logísticos como la fecha, el lugar y las reglas, Daniel percibió que en algunos rostros brilla la inseguridad. Quizás no sea suficiente, dijo una chica del grupo rival, su voz temblorosa. Las heridas de pérdida son profundas. ¿De verdad creen que un torneo nos va a curar? Daniel sintió el golpe. No se trata solo del torneo, respondió. Esto es un símbolo, una forma de sanar juntos, de demostrar que somos capaces de algo más. Él recordó cómo, de niño, había jugado por horas con algunos de ellos en la cancha improvisada detrás de sus casas. Eran amigos que se habían perdido en la violencia, y él no quería que esa amistad se desvaneciera para siempre. Marco, que finalmente no pudo evitar sentirse conmovido por las palabras de Daniel, se acercó un poco. ¿Y si fuéramos más allá del torneo? Algunas de nuestras diferencias no se irán con un partido. Exactamente, asintió Clara, viendo un destello de colaboración en los ojos de Marco. Pongamos en marcha una serie de acciones. Después del torneo, podríamos involucrarnos en actividades comunitarias, un intercambio de historias. Solo así daremos verdadero sentido a este intento. El horizonte comenzó a brillar con nuevas posibilidades y, por unos instantes, el aire se llenó de promesas. Pero el regreso de los ecos del pasado no tardó en asomarse. En medio de las sonrisas y palabras alentadoras, los murmullos más oscuros crecieron, como tormentas lejanas, provenientes de aquellos que aún no estaban convencidos. Va a fallar. Siempre fallará, gritó una voz detrás de ellos. Era Santiago,
un viejo miembro del grupo rival, cuya presencia era temida. ¿Cuánto tiempo más jugarán a ser amigos? Al final, volverán a ser enemigos. La risa se apagó, y el corazón de Daniel se hundió. Si había una verdad en los gritos de Santiago, era que el camino hacia la paz no sería sencillo. La mirada de todos se centró en Daniel, esperando una respuesta. Nosotros decidimos cómo se verá nuestro futuro, dijo, su voz resonando con una firmeza renovada. No dejaremos que la historia nos defina. Esto es solo el comienzo de nuestra verdadera batalla. Mientras los murmullos comenzaban otra vez a crecer, Daniel se sintió completamente en el centro del huracán. Tenía que hacer algo que no solo ganara el respeto de ellos, sino que también transformara su propio miedo en acción. Pero, justo cuando la conversación alcanzaba su punto más crítico, una luz temblorosa apareció al final de la calle. ¿Qué o quién venía hacia ellos? Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda, preguntándose si su lucha recién comenzaba, o si esa llegada traía consigo un nuevo desafío que cambiaría sus vidas para siempre. La luz se acercaba rápidamente, iluminando la plaza y revelando una figura familiar. Era el abuelo de Daniel, con su andar pausado pero decidido. Daniel sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Había venido para apoyar su esfuerzo o para recordarle las responsabilidades que llevaba sobre sus hombros? El abuelo, con esa sabiduría que solo viene con los años, se plantó firme en medio del tumulto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz resonando con claridad. Todos los ojos, tanto amigos como rivales, se posaron sobre él. Con su mirada intensa, capturó la atención de todos, incluso de Santiago, que perdió un poco de su ímpetu. Estamos tratando de cambiar las cosas, respondió Daniel, su voz temblando ligeramente. Queremos organizar un torneo, convertir toda esta rencilla en algo positivo. El abuelo asintió con comprensión. Eso es valiente, Daniel, pero recuerda que el cambio verdadero requiere más que buenas intenciones. Necesita compromiso y voluntad constante de cada uno. Nadie puede hacerlo solo. Las palabras del abuelo resonaron en el aire. Daniel sintió el peso y la libertad de la verdad en ellas. El abuelo continuó, todos están aquí porque sienten algo en sus corazones. Esa lucha interna, esa necesidad de más. No se trata solo de un torneo, se trata de sanar, de construir puentes donde antes había muros. El eco de su voz pareció calmar el tumulto. Daniel vio cómo algunos de los más escépticos comenzaban a replantear su postura. Santiago siguió siendo resistente, pero ya no era el único que tenía voz. ¿Y si el torneo no cambia nada?, preguntó con menos fuerza. ¿Qué si solo es una ilusión? Todo cambio empieza con un primer paso, respondió Clara, más decidida. Y lo que importa es que nos unimos en esta intención. Si el torneo es el inicio, entonces será el inicio de un nuevo capítulo. Fue como si una chispa de esperanza hubiera revivido en el aire. Las conversaciones se retomaron, y el grupo de jóvenes se dividió, algunos elaborando ideas sobre el torneo, mientras otros comenzaron a pensar en actividades comunitarias. Daniel sintió que algo cambiaba en su interior. Aquel nudo en su pecho se aflojaba un poco más. Sabía que el camino sería largo, pero había un sentido de propósito que empezaba a surgir. La unión de las dos comunidades no se daba sin resistencia, pero la unión era posible. La noche se llenó de risas tímidas, ideas vibrantes y un entusiasmo renovado. Ante la mirada atenta de su abuelo, Daniel tomó la palabra de nuevo. Chicos, no solo estamos organizando un torneo, estamos creando un nuevo camino. En este camino, cada uno de nosotros tiene un papel. Necesitamos su voz, su historia, la de cada uno. Juntos, podemos enfrentar a lo que venga. Las voces comenzaron a elevarse, una oleada de entusiasmo se hizo eco. Los chicos comenzaron a discutir sobre los próximos pasos, el lugar, las reglas. Daniel se sintió más ligero, como si el sol comenzara a brillar nuevamente sobre su comunidad. Al final de la noche, mientras algunos ayudaban a recoger, el abuelo se acercó a Daniel y le tomó del hombro.
Has hecho un buen trabajo hoy, hijo. Recuerda que el verdadero cambio no solo se siente, además se nutre cada día. Daniel asintió, con una sonrisa en su rostro. Esa lucha, ese deseo de un futuro mejor, empezaba a tomar forma. Mientras las luces comenzaban a apagarse en la plaza, Daniel se dio cuenta de que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Pero con su comunidad a su lado, sentía que podían enfrentarse a cualquier tempestad. Habían comenzado un verdadero viaje juntos, y esa era solo la primera página de su historia. Finalmente, la luna brillaba intensamente sobre San Miguel, testigo del nuevo eco de unión que resonaba en el corazón del pueblo. Había mucho por hacer, pero ya no estaban solos en esta cruzada. Con corazones unidos y miradas firmes hacia el futuro, Daniel sabía que lo mejor estaba por venir. Ahora, amigos, no olvides apoyarnos. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las increíbles historias que vendrán. Deja un like ahora mismo y ayuda a alimentar el algoritmo de la comunidad. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, nos encanta conocer tu opinión. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Hazlo por ellos y por el poder que tenemos juntos.